Bienvenidos mis amigos, hola, hola mis queridos a este podcast de El Sancocho del Ser, un podcast en el que hablamos de todos los ingredientes que hay que ponerle al día a día para vivir una vida excepcional. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Carolina Bahamón y Nicolás Bahamón, en Instagram a Nicolás @Nico Ainur y a mí me encuentran como @Caro Bahamón y en Facebook como Bahamón Vida Excepcional. También les queremos contar que estamos haciendo sesiones remotas en esta época de cuarentena. Es una muy buena época para hacer sesiones de coaching, para que tomes decisiones, para que encuentres nuevas opciones para tener un mejor panorama, un panorama más abierto, para vivir mejor la vida en estas épocas de cambio. Contáctate con nosotros y te vamos a contar de qué se trata. Y bueno, Nico, hoy me encanta el ingrediente que tenemos. Hoy le tocó el turno al ingrediente tranqui. Estar tranqui Tranqui, es el tranqui, ingrediente así es. del Acuérdese, es un sancocho de hoy. sancocho. Como es un sancocho, entonces, pues le entra lo que uno quiera. Al sancocho usted le Total. puede meter lo que usted quiera. Entonces vamos a meterle el ingrediente tranqui. Pero bueno, contémosle un poquito a la gente de dónde sacamos ese concepto de tranqui. No sé si ustedes han visto la película de Buscando a Nemo, cuando pues él está como por las corrientes del océano que va hacia Australia, ya casi llegando a encontrar el papá a Nemo. Se encuentra con una tortuga australiana que es como medio cool, ¿no? Medio hippie, que todo el tiempo le dice tranqui. Y ese es el concepto que queremos trabajar hoy en nuestro sancocho del ser. ¿Cómo así, Nico? ¿Qué significa eso de estar tranqui? Ponerle ese ingrediente a nuestro sancocho. Claro, me hiciste pensar en la época en la que hacíamos el cineforo de Buscando a Nemo en el workshop de vida excepcional. Ujú. Me parece sensacional. Ese pedazo sí que le ayudaba mucho, sobre todo a los que son adictos al tema del control. Todo Mm. tengo que tenerlo bajo control. Entonces llega la tortuga, pues que el hijo empieza a moverse muchísimo, entonces que para aprender entonces tiene que meterse en unas olas, en unas corrientes y demás cuestiones. Y pues el papá de Nemo, se llama Marlin, pues estaba súper angustiado, como usted cómo deja que su hijo haga eso? Y la tortuga le contesta, no, tú tranqui, suave, todo Suave. relax. Ajá. Exacto. Me Ajá. acuerdo mucho de María Andrea repitiendo esa palabra todo el tiempo. Y me acuerdo mucho también Suave. que le sirvió muchísimo, muchísimo en esa época. Una amiga querida que tenía un Besos, María. Te trabajo queremos. muy duro. Pues claro, un abrazo gigante para María. Y pues le sirvió muchísimo el concepto de entender que no todo lo podemos tener bajo control y Ajá. que pues como nos han educado para tener la barrita de la mente siempre arriba, es decir, recuerden que en el sancocho del ser hay 4 ingredientes fundamentales: la mente, el corazón, el cuerpo y el ser o el espíritu. Ujú. Y resulta que en Occidente nos han acostumbrado muchísimo a utilizar muchísimo la mente, más que cualquier otra cosa. Y para Ajá. la mente, el control está muy bien. El control es algo ideal, es algo óptimo. Entonces todo el tiempo tenemos que tener las cosas bajo control cuando estamos pensando. Y resulta que en esta época de cuarentena, en esta época de pandemia, hay muchas cosas que se nos están saliendo de control. Mm. Y una de los ingredientes que más nos hacen fuerte también en ese sentido es estar tranqui. De hecho, ese es el Ajá. fun fact que les tengo hoy. ¿Lo compartimos Bueno, o no, Caro? claro que sí, quiero saber el fun fact de este episodio, cuéntanos. Ok. El fun fact del día de hoy para el sancocho del ser se llama tregua de Navidad. Se Ok. conoce como tregua de Navidad a un breve alto del fuego no oficial alemán y el Imperio británico estacionadas en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, es decir, durante la Navidad de 1914. La tregua comenzó en la víspera de la Navidad, el 24 de diciembre de 1914, cuando las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras y luego continuaron con su celebración cantando villancicos, específicamente Stille Nacht
Noche de paz, las tropas británicas en las trincheras al otro lado respondieron entonces con los mismos villancicos en inglés. Ambos lados continuaron el intercambio gritando saludos de Navidad los unos a los otros. Pronto ya había llamadas a visitas en la tierra de nadie, donde pequeños regalos fueron intercambiados, whisky, cigarrillos, chocolate, etcétera. La artillería en esta región permaneció silenciosa a un lado esa noche. La tregua también permitió que los caídos recientes fueran recuperados desde detrás de las líneas y enterrados. Se condujeron ceremonias de entierro con soldados de ambos lados del conflicto, llorando las pérdidas juntas y ofreciéndose su mutuo respeto. Ahí está. Wow, Maravilloso, ¿no? mucho, mucho, ¿sabes? Me parece muy significativo este fun fact que traes en este momento en donde las ideas de lo que es controlado, de lo que está en orden, nos llevan a actuar de ciertas maneras que consideramos que son coherentes. ¿Qué es lo coherente si estamos en guerra? Pues es darnos plomos, darnos plomo de un lado a otro, ¿cierto? Pero eh, salirnos de esos esquemas y conectarnos con lo que es realmente importante, que en este caso el ejemplo del fun fact sería pues la Navidad, las fiestas, el festejo de la Navidad, nos permite actuar de una manera distinta, relajarnos, disfrutar más, vivir más el momento presente. Creo que es un fun fact maravilloso para esto que estamos viviendo y de lo que estamos hablando hoy, que es como que suave, ¿no? Tranqui, tómatela suave, take it easy. Estamos pasando por momentos eh, que nunca habíamos tenido en nuestra cabeza. Nadie se lo imaginaba. Eh, o por lo menos los científicos y grandes líderes como Barack Obama tal vez sí, pero era distinto, o sea, realmente pensar que íbamos a llegar a vivir lo que estamos viviendo en este momento era algo que no se pasaba naturalmente por la cabeza. Por lo tanto, estamos en este momento con la necesidad de soltar el control. Vamos a soltar el control y soltar el control para las personas que están muy acostumbradas a, a seguir los pasos, a continuar en ese sistema, en esos paradigmas, desde lo que se considera que es lo que se tiene que hacer, genera gran angustia, ¿no? Soltar el control genera gran angustia, precisamente porque el control es un pañito de agua tibia. Sí o no, Nikis, esto es algo que la gente no sabe. Pensar que tengo el control es un pañito de agua tibia para aliviar el miedo que produce la incertidumbre. Entonces, para eliminar el miedo, pongo control, pero resulta que esa no es la solución. La solución es precisamente soltar el miedo. Y soltar el miedo se puede hacer también a través de pasarla entretenido, ¿cierto? A través de no sé, de las cosas que son sencillas, de las cosas que son divertidas, que son chistosas. Y entonces, pues de eso es de lo que vamos a hablar o de lo que estamos hablando hoy. Entonces, es un tema un poco más light, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para estar tranqui en esta cuarentena? Claro, a mí me sirve mucho entregarme a los pequeños placeres que puedo en esta cuarentena experimentar. Ujú. Y es, por ejemplo, uno de ellos es el chocolate. A mí me gusta Chocolate. mucho el chocolate. Y de hecho tuve un divorcio con el chocolate durante mucho tiempo. El chocolate me trae la añoranza de cuando era niño. Pues yo soy rolo. Acá los rolos nos crían con chocolate y pan rollito. Y queso, ¿no? Y claro, De onces. eso es todo el combo. Cuando uno se va a Montserrat, entonces se tiene que comer un tamal y pues obviamente después del tamal viene el chocolate con queso y la almojábana o el pan Así rollito. es. Entonces, así como la canción. No sabe lo que es panela ni tamal con chocolate, oye. Ese. Y resulta que, bueno, la añoranza me lleva por allá lejos cuando yo era niño y comía mucho pan, mucho, mucho, mucho pan. De hecho, el primer recuerdo que yo tengo de mi abuelo materno es
mi abuelo jugaba de la risa viéndome cómo me le acababa un paquete de mogollas que él había comprado para toda la familia y yo me lo había acabado, todo ese paquete de mogollas, con una taza de chocolate. ¿Mm? Claro, claro, lo recuerdo con Y, claridad. y claro, pues a mí el chocolate me gustaba mucho. Obviamente después del tiempo dije, no, a mí eso me cae mal, entonces ahora soy fitness, entonces ahora tengo es que despertarme, necesito extinto, entonces ahora voy a desayunar extinto con un pedazo de queso. Ya. Pero no, resulta que en la cuarentena me volví a conectar con el chocolate y es sensacional. Para mí Mm, eso, o sea, el significado, lo que hay detrás del chocolate también me hace sentarme en el presente, en mi mesa y coger un pedazo de pan o muchos pedazos de pan como cuando era chiquito y comérmelos con el chocolate. Esa es una de las cosas que me permite a mí precisamente distraerme y estar en calma y recuperar la fuerza que necesito para mantenerme en esta cuarentena con el resto de retos están por ahí todo el tiempo presentes, ¿no? El tema de cómo voy a responder de manera financiera y cómo voy a hacer para continuar en este aislamiento social y alejarme cada vez más de un posible contagio. ujú, ujú. Entonces, eso es a lo que los estamos invitando el día de hoy, a que entiendan que ese concepto tranqui, esa, esa capacidad que nosotros tenemos de distraernos, también viene en este momento a golpearnos la puerta y decir, oiga, es necesario, deja de subir la barrita de la mente, no estés tan pendiente de las mismas cosas siempre y hazte fuerte a través de esas otras cosas. A ti, Caro, ¿qué te ha ayudado? ¿Qué es eso que te ha distraído? ¿Qué es para ti tranqui? ¿Y qué, Bueno, qué te ha ayudado también para ser fuerte? la verdad es que pocas personas saben esto, pero a mí me encantan los rompecabezas. Me encantan los rompecabezas y resulta que encontré en estos días, mirando en la app para bajar las aplicaciones, una aplicación que se llama Puzzle, que son rompecabezas. No te imaginas lo que me he entretenido con esa aplicación. Es demasiado divertida y mm, a mí, o sea, es muy interesante porque, pues claro, yo siempre había armado rompecabezas como en la vida real, ¿no? Con las fichitas y encima de la mesa y tal. Una época de mi vida en donde todo el tiempo estaba con un rompecabezas armando y pues hacía rato que no estaba en ese plan. Entonces, en estos días, buscando precisamente como esas actividades para hacer algo distinto, pues me encontré en el celular esta aplicación y ha sido demasiado entretenida para mí. O sea, como que siempre espero terminar todas las labores en la noche para poder llegar a poner varias fichitas en mi rompecabezas. Ha sido muy, muy interesante para mí, muy chévere conectarme como con eso. Mira que muy interesante cómo está pasando esto contigo con el chocolate también. Es algo que yo había dejado de hacer. Como que esta cuarentena y subirnos en ese bus de estar así, tomarla suave, estar tranquilos, nos vuelve a conectar con nuestras cosas que pequeñamente nos hacen mostrar la esencia. Entonces, claro, a mí los rompecabezas, es que yo armar rompecabezas es lo que hago todo el tiempo, toda la vida, todo el tiempo. O sea, en una sesión de coaching lo que hago es entender las piezas de la vida de la persona y armarlo para poder entregarle entendimiento y herramientas para poder tomar decisiones con respecto a eso. Eso es lo que yo hago. Entonces, pues llegar a esta aplicación y ver eso ha sido sensacional. Me encanta, me parece muy, muy divertido y de verdad que sí es algo que como que añoro, llegar en la noche para poder, o sea, terminar todas mis labores para en la noche poder conectarme con este ejercicio. Ha sido muy chévere, muy chévere. Ok. Bueno, esto que voy a decir en este momento a todos los que nos están escuchando es mi percepción, es una decisión y la defiendo hasta lo más profundo, independientemente de que pues vayan a abrir los colegios o no este año en Bogotá.
independientemente de que eso sea posible y que haya pocos contagios o muchos contagios, no sabemos qué va a pasar. Ujú. Lo más probable es que obviamente esto sea una puerta a que haya más contagios con el tema del COVID. Y bueno, yo he tomado una decisión trascendental con mis hijos y es que ellos no van a continuar en el colegio este año, no Ujú. van a continuar. Ujú. Y no solamente la tomé desde la, la prevención de que no sean contagiados en un lugar en donde van a estar 200 niños a diario como moviéndose, sino también desde la conciencia de que hay cosas que están haciendo en estos momentos mis hijos acá adentro que tienen que ver con esa actitud tranqui. Ujú. Por ejemplo, ellos solitos empiezan a adaptarse y empiezan a mirar qué cosas pueden aprender acá para estar más tranquilos. Ujú. Y claro, vi la enorme diferencia entre lo que me pedían en el colegio y lo que ellos estaban pidiéndome desde su naturaleza adaptativa. Y tal vez esto que estoy diciendo es bastante controversial para el momento crítico que están viviendo todos los colegios, pero igual lo defiendo desde mis 20 años de experiencia como educador. Y es que la transición no puede ser a que volvamos a un mismo statu quo en donde vamos a seguir un currículo en donde pues vamos a seguir aprendiendo lo que nos piden en el colegio. Eso no tiene ningún sentido. Este es un momento en donde nos podemos enfocar a aprender life skills, habilidades que me van a servir para el resto de mi vida, que puedo aprender adentro de mi casa y de repente el currículo se puede minimizar a las cosas más sencillas, pero también más profundas. ¿Listo? Ujú. Entonces ya no voy a aprender estos verbos en inglés o esta estructura de la sintaxis y la semántica en español, sino que voy a aprender otras cosas, como a dibujar mandalas, como a dedicarme a hacer un dibujo una y otra vez, como a martillar, ayudarle a mi papá a hacer cosas con las herramientas de la casa, a sembrar maticas, a cosas que en este momento hace que, no, que nos, mejor dicho, que nos sintamos más de frente, más profundamente conectados con esa energía tranqui, que nos haga más fuertes. Yo Sí. creo que ese concepto de vamos a aprender durante estas 6 o 10 horas al día ciertas características que tienen que estar divididas en categorías, en este momento en una cuarentena, en una casa en donde también tengo mi PlayStation, también tengo mi papá, tengo mi mamá que están trabajando, también tengo que dormir, no tiene ningún sentido. Si Así nos es. enfocamos a una sola cosa va a ser mucho mejor. Y en este momento precisamente lo que más me está llegando es casos de mamás y papás que están desesperados porque no dan más con lo que les están pidiendo en el colegio. Entonces en el colegio, y son actividades maravillosas, son geniales, son cosas que, bueno, para la hora 4, entonces ahora vas a venir al Zoom en vestido de baño y vas a hablar de qué actividades se hacen en la playa. Eso es del putas, eso me parece maravilloso, genial. Pero es que cuando son 6 horas, cuando son 6 actividades diferentes, cuando ninguna de esas está conectada con la otra o está conectada de una manera muy somera, pues no tiene ningún sentido y lo que hacemos es entregarnos a la energía del afán, del frenesí para cumplir unas ciertas cosas que pues que al final hay que descumplir porque es el colegio de los niños. Ujú. Entonces, por eso es que defiendo a profundidad esta decisión. Yo creo que eh, muchos papás se van a conectar con esto y van a entender de lo que estoy hablando porque muchos me lo han dicho, otros no y está bien, definitivamente cada uno tiene su propio método, pero creo que eso también tiene que ver con la energía de lo tranqui, Así cómo es. en un momento dado yo me puedo conectar con mis hijos y enseñarles lo que ellos me están mostrando que quieren aprender. Repito eso, cómo en un momento dado si yo me olvido del control, si me olvido de lo que estoy pensando, si me olvido de mi quehacer, me conecto con mi hijo, me conecto con mis hijos y ellos, a través de esa capacidad natural adaptativa, me muestran qué es lo que quieren aprender en ese momento y yo me conecto con eso. Eso también me parece que ayuda en esta época de cuarentena. Oye, es demasiado, es como volver al origen, ¿no te parece? Es volver al origen, es volver a leernos. Y
yo quiero retomar la entrada inicial de este episodio cuando hablábamos acerca de que hay que soltar el control y cómo el control es un mecanismo para eliminar el miedo. Eh, Finalmente considero que a mí me gusta cambiar la palabra control por dominio, ¿sí? Dominio, porque el control es una cosa demasiado cuadriculada, radical, como de concreto, que es inamovible. Mientras que el dominio es como si tú estuvieras en un movimiento fuerte, como una lucha, pero cuando tú dominas al contrincante significa que también esa fuerza hace parte de ti, ¿sí? O Pero sea, ahorita hablamos de eso, de una cosita que le tengo que decir. ay, Dios mío, no, ya la embarré, ya, No, usted siempre me dice cuando la embarro, ay, no. no, Bueno, siga, tranquila. Tú sigue, Coquis, tú sigue. entonces, prefiero utilizar la palabra dominio porque la realidad es que se presentan circunstancias difíciles en la vida, y afrontarlas con capacidad de dominio me da me da una gran fuerza interior. Y en este momento los invito a que pensemos más en esa capacidad de dominio y sobre todo capacidad de autodominio. Autodominio es tener la capacidad de inyectarme a mí mismo esperanza, tener la capacidad de inyectarme a mí mismo paciencia, tener la capacidad de inyectarme a mí mismo compasión, tener la capacidad de inyectarme a mí mismo lo que llamamos tranqui, ¿sí? Como, hombre, tómatela suave, permite que las circunstancias fluyan para saber tú también cuál es el ritmo que tienes que tomar y luego sube el ritmo. Y creo que ese autodominio y ese dominio que al final se vuelve fuerza para nosotros, nos permite tomar las decisiones apropiadas, tomar las decisiones correctas, como por ejemplo lo que tú estás compartiendo en este momento acerca del colegio de los niños, que te lo Ujú. aplaudo completamente, o sea, ojalá más personas se dieran cuenta de esto en este momento y observaran esta situación, porque definitivamente la experiencia es una cosa fundamental y la experiencia que estamos teniendo todos en este momento, incluso como humanidad, es una experiencia que nos lleva a otras cosas. O sea, no es la experiencia educativa normal o normales a lo que estábamos acostumbrados antes. Esta es una experiencia educativa distintas, donde de verdad los padres están en la gran oportunidad de enseñar maravillosas cosas a sus hijos desde lo real, desde lo cotidiano, desde la vida, para construir una vida excepcional. Y pues te lo aplaudo, te felicito por tener la entereza de tomar ese tipo de decisiones. Entiendo que no es fácil como que salir de los paradigmas del deber ser, pero desde ese tengo que al final lo que se vuelve es una cárcel, ¿no? Y fluir más con la circunstancia, con lo que está pasando. Yo puedo ver a mis sobrinos, puedo ver todo lo que han aprendido en estos 2 meses, es una cosa maravillosa, es increíble. Me encanta cómo Cristóbal colorea los mandalas, me encanta cómo Agustina ahora escribe y lee solito, o sea, de verdad que es maravilloso. Entendiendo Y también tiene que 3 años, ¿no? Tiene 3 años. Ah, el papá orgulloso ahí. Tenía que meter la cucharada. Como, y sí, mi hijo de 3 años lee. Él lee y escribe solito. sí, pues sí, total. O sea, hay Sí. que darse esos Como pasos dicen por también de ahí, vez en el cuando. orgullo es el último defecto que uno se quita. Eh, sí, Es es que verdad. sí, me siento orgulloso de mis hijos. ¿Qué hago? Yo también me siento orgullosa de mis sobrinos, me parecen preciosos. Y también pues quiero invitar a todos a que nos subamos a ese bus de la fluidez, ¿sí? A ese bus de leer el flow para poder ir con la corriente como la tortuguita de Buscando a Nemo, para poder permitir el proceso de la vida. Miren, esta circunstancia de vivir la vida tranqui, de soltar el control, de arraigarme más al autodominio, me permite tomar mejores decisiones y tener una mejor vida. Esa es la realidad. Cuando yo tengo una mejor vida, cuando construyo una mejor vida, me vuelvo una buena influencia para mi entorno.
para mis padres, para mis hermanos, para mis sobrinos, para mis hijos, para mis abuelos, para mis vecinos, para mis compañeros empresarios. O sea, cuando yo hago de mi vida algo mejor, estoy ayudando a que el mundo sea mejor. Entonces, ese ejercicio de estar tranqui nos va a permitir subirnos en ese plan de fluidez, en ese plan de dejar que las cosas sucedan, pero también haciendo que las cosas sucedan desde la toma de decisiones correctas, desde la capacidad de dominarme a mí mismo para que esas decisiones sean fructíferas. Entonces, aplausos, Nico. Bien. Bueno, Caro, acabas de hablar de uno de los términos que más en este momento tienen trascendencia en nuestras vidas y, bueno, de hecho, tiene una profundidad filosófica y también de relevancia con respecto a la vida humana gigantesca, y es el tema del dominio. Y la clave ahí es lo que has dicho, y es el dominio sobre uno mismo. ¿Listo? Y bueno, ya que hablé de esto, pues, y les dije a todos hace un ratico, pues, que hay que hablar de eso. Pues, entonces, voy en este momento a hacer como un paneo, como un brochazo muy por encima de este nuevo concepto, porque al final sí es algo que, pues, se está organizando. Estoy hablando de nuevo desde el punto de vista de la filosofía, pues porque es algo que comenzó en los 90s, o sea, para la filosofía eso es nuevo, teniendo en cuenta que estamos pensando a lo aristotélico, que fue hace como 3.000 años. Sí. Bueno, resulta que cuando hablamos del dominio, hablamos de la suma de dos ingredientes. El dominio per se es la suma del poder y la suma del poder con el control. El poder y el control generan algo que se llama la estructura del dominio, ¿listo? La estructura de la dominancia. Y eso es maravilloso, pero como todo tiene su yin y yang, como todo tiene su sombra, porque cuando tú aprendes del control, aprendes del poder, también puedes implementar esto sobre los otros, sobre los demás, ¿listo? Cuando tú tienes control y poder sobre los demás, cuando tú dominas a los demás, pues empiezas a distraerte, ¿sí? Te olvidas de lo que es verdaderamente importante y empiezas a generar otros valores diferentes, que eso es lo que precisamente le pasa al tirano dictador, al tirano rey, al tirano presidente, al tirano gobernante, al tirano que tiene poder y control sobre los demás. Es decir, la estructura de la dominancia sobre los demás termina siendo tiránico. Si lo hacemos sobre nosotros mismos, pues el resultado de eso es precisamente la armonía. Cuando tú dominas lo que está por dentro tuyo, te conectas y adaptas de una manera mucho más rápida y fácil, y valga la redundancia, adaptativa, con lo que está afuera, con el ambiente. ¿Listo? Entonces, el autodominio tuyo hace que tú puedas transformar lo que está fuera tuya, a tuyo, ¿listo? Y puedas conectarte de una manera armónica con eso. Ese concepto filosófico es un brochazo, podríamos hablar de eso durante horas, pero por ahora es fundamental hablar de eso. Podría ser un curso que tenga varios niveles, o sea, la realidad es esa. Sí, de hecho, mira, de hecho, una de las cosas que más me interesa de esto, que la gente conozca, es que en este momento la pelea que nosotros tenemos con respecto a no son, tú le dices no energías, sino componentes. Al componente masculino y al componente femenino tiene que ver con estas dos cosas. ¿Listo? Es decir, el componente masculino representa el poder y el componente femenino representa el control. El control. ¿Listo? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este momento estamos viviendo una transición supremamente dura porque resulta que llevamos 13.000 años de historia en donde el enfoque de atención ha sido masculino, ¿sí? Más que enfoque de atención ha sido el tema de la estructura de la dominancia, es decir, la dominancia ha sido netamente masculina, ¿sí? Y de hecho se ha tergiversado el control. Para darles un ejemplo muy sencillo, antes lo que las personas necesitaban adentro en sus casas era el control que una mamá o que una esposa puede llegar a tener.
Y eso lo, ¿cómo se llama? Como que lo quitaron, o sea, lo quitan y Extrajeron, ponen otra cosa. No, cuando tú re- lo, quitas una rem- cosa, lo lo reemplazaron. reemplazaron. Ese tipo de control femenino que es tan importante y fundamental en la vida de todos, lo reemplazaron a través de la religión. Por eso, lo que domina al ser humano es el Estado y la religión, ¿sí? Desde el punto de vista histórico, ¿sí? Y bueno, ya este es un tema mucho más filosófico para un episodio live de podcast, entonces después hablaremos de esto tal cual como tú lo dijiste, que se pueden hacer cursos al respecto. Pero sí me Total. parece sensacional que tú puedas como reconocer que la capacidad de dominarte a ti mismo es lo que te va a dar esa posibilidad de adaptarte con el medio en el que estás. Exactamente, sí, eso finalmente es en lo que nos tenemos que enfocar, o sea, es la tarea que nos corresponde hacer en este momento, en donde afuera, o sea, estamos como dentro de una licuadora, ¿no? Chun, 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 mucho movimiento, estamos dando mil vueltas y no sabemos cuándo va a parar ni cómo va a quedar, ¿no? Por lo tanto, hay que permitir las vueltas, hay que permitir las volteretas y eso significa también como listo, vamos a disfrutar estas volteretas, vamos a disfrutar este movimiento, vamos a disfrutar que me hayan movido el tapete, eh, subiéndome en el bus del suave, de la fluidez, viviendo día a día, el momento presente, dándome la oportunidad de tomar decisiones desde la conciencia y desde el autodominio, coherentes como lo que tú nos mostraste, como algunas renuncias que tenemos que hacer. O sea, yo antes hacía parte de una organización, en una junta directiva, ya prefiero no hacerlo en este momento, prefiero dedicarme a otras cosas en este instante. Este tipo de decisiones desde el autodominio son las que nos está pidiendo la vida en este instante, también para poder disfrutar más de este mood de tranqui, de fluidez. Entonces, invitadísimos todos a que nos cuenten qué quieres hacer para estar en ese mood tranqui o qué has hecho para estar en ese mood tranqui. Así que por favor escríbenos en todas las redes sociales, recuerda en Facebook, en Instagram, en Twitter, también nos puedes encontrar para contestarnos la pregunta de píldora de coaching, es ¿qué quieres hacer para entrar en el mood tranqui? ¿Vale? Y bueno, todos muy pendientes, quiero contarles que el próximo martes vamos a estar nuevamente en nuestro conversatorio del podcast del Sancocho del Ser y vamos a estar preparando muchas otras sorpresas. Conéctense con mi Instagram, con mi Facebook, voy a estar haciendo varias cositas esta semana. Nicolás va a estar abriendo un club de lectura, entonces todos súper pendientes porque van a haber muchas cosas que hacer en este nuevo mundo que estamos viviendo, pandémico y post-pandémico. Estaremos por supuesto, fluyendo con la vida y con las cosas que ahora requieren todos los humanos, desde la filosofía de Vamos, vida excepcional. Maravilloso, Caro, pues precisamente eso es a lo que yo los invito a que contesten esa pregunta. Pues tú qué haces para estar tranqui. Otra cosa que yo hago, pues a mí, pues yo como tengo la bendición, ahí sí me importa un comino que saque la palabra de cajón, ¿sí? Como las bendiciones son mis hijos. La bendición de estar con mis hijos, pues ellos me permiten estar tranqui a través de actividades que son mágicas, ¿sí? Como el tema de estar conectado con la. Ay, mire, por ejemplo, para la muestra un botón. Aquí está, mírenlo. ¡Hola, hermoso! Señor, señor. Espérate que tenemos que terminar el podcast. Y acá, con la intromisión de Agustín en el podcast, así como pueden ver, les quiero contar que, pues, vea, esto es lo que yo hago para estar tranqui, conectarme con este muchacho que pareció un gatico, no sabe cuándo aparece. Y nada, chicos, nos vemos entonces el martes en el próximo conversatorio. Y pues nada, el Sancocho del Ser, próximo domingo, recuerden siempre a las 7 de la noche. Con este pico para Agus, I love you so much, Agus, Besito. precioso. Me despido de todos, amor por todo y por todos.